Mi nombre es Isabella, y hasta hace poco, creía tener el matrimonio perfecto. Durante 15 años, mi esposo Carlos y yo construimos una vida juntos. Él dirigía su empresa de tecnología, mientras yo dejé mi carrera como abogada corporativa para apoyar su sueño y criar a nuestros 2 hijos. Todo cambió hace 6 meses, cuando Carlos contrató a una nueva secretaria ejecutiva, Vanessa. ¿Qué te parece Vanessa?, me preguntó Carlos una noche durante la cena. Es muy eficiente, ¿verdad? Asentí distraídamente mientras servía la cena a nuestros hijos. Parece capaz, respondí, sin darle mayor importancia. Si hubiera estado más atenta, habría notado las señales. Las reuniones tardías, los viajes de negocios repentinos, el nuevo perfume en sus camisas. Pero estaba ocupada con los niños, Miguel, de 13 años, y Sofía, de 10. Entre las actividades escolares, las tareas y mantener la casa, apenas tenía tiempo para sospechar. Fue mi mejor amiga, Laura, quien primero me alertó. Isabella, me dijo un día mientras tomábamos café, hay algo que debes saber. Vi a Carlos y Vanessa en el restaurante del centro comercial ayer. Estaban bastante cariñosos. Debe ser un malentendido, defendía a mi esposo. Carlos nunca me haría eso. Pero las palabras de Laura plantaron una semilla de duda. Comencé a prestar más atención. Noté cómo Carlos protegía su teléfono, las llamadas que tomaba en privado, las reuniones que se alargaban hasta la noche. Una tarde, mientras limpiaba su oficina en casa, encontré un recibo de una joyería prestigiosa. Un collar de diamantes que nunca había visto. Es un regalo sorpresa para ti, explicó Carlos cuando lo confronté. No debiste haber husmeado. Quise creerle. Realmente quise. Nuestro aniversario número 15 se acercaba, después de todo. El día de nuestro aniversario, Carlos me pidió que nos reuniéramos en el restaurante donde tuvimos nuestra primera cita. Me arreglé especialmente para la ocasión, usando el vestido azul que él siempre había amado. Llegué puntual a las 7 de la tarde. Carlos ya estaba ahí, pero su expresión no era la que esperaba. Isabella, comenzó, sin siquiera un «feliz aniversario, necesitamos hablar». Mi corazón se hundió. Conocía ese tono. Estos últimos meses he estado pensando mucho, continuó. Creo que ambos sabemos que nuestro matrimonio ya no es lo que era. ¿De qué estás hablando, Carlos? Mi voz temblaba. Me he enamorado de alguien más, soltó sin rodeos. Vanessa y yo, tenemos una conexión especial. Ella me entiende de una manera que tú nunca pudiste. El restaurante comenzó a dar vueltas. 15 años de matrimonio, reducidos a esto. ¿El collar era para ella?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Carlos al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado. Lo siento, Isabella. Pero es mejor ser honesto. Quiero el divorcio. Respiré profundo, recordando algo crucial que Carlos parecía haber olvidado. Yo era abogada corporativa antes de casarnos. Y durante todos estos años, mientras él construía su empresa, yo había estado observando, aprendiendo, entendiendo cada detalle del negocio. De acuerdo, dije calmadamente, sacando unos papeles de mi bolso. Pero antes de que procedamos con el divorcio, necesito que firmes estos documentos del seguro. Es para actualizar la cobertura de los niños. Carlos, distraído por su propia emoción de liberarse, ni siquiera los leyó. Firmó donde le indiqué. ¿Qué es esto realmente?, preguntó finalmente, cuando ya era demasiado tarde. Sonreí, sintiendo una calma que no había experimentado en meses. ¿Recuerdas cuando me pediste que revisara los estatutos de la empresa el año pasado? Bueno, incluye una cláusula especial. En caso de infidelidad comprobada, el cónyuge afectado tiene derecho a reclamar el 60% de las acciones. El color abandonó su rostro. No puedes hacer esto. Acabo de hacerlo. Lo que acabas de firmar no era un documento del seguro. Era la transferencia de tus acciones. Y tengo todas las pruebas de tu aventura con Vanessa. Carlos comenzó a sudar. Isabella, ¿podemos hablar de esto? Oh, ahora quieres hablar, respondí, poniéndome de pie. Demasiado tarde. Por cierto, ¿sabías que Vanessa ha estado vendiendo información confidencial de la empresa a tu competencia? Tengo pruebas de eso también. Deberías ser más cuidadoso al elegir a tu amante. Mientras me alejaba de la mesa, Carlos comenzó a llamarme desesperadamente.
Pero yo ya estaba caminando hacia la puerta, lista para comenzar la siguiente fase de mi plan. Porque esto era solo el principio. La verdadera venganza apenas comenzaba. Cuando llegué a casa esa noche, mis hijos notaron inmediatamente que algo andaba mal. ¿Dónde está papá?, preguntó Sofía, sus grandes ojos marrones llenos de preocupación. Papá, no vendrá a casa esta noche, cariño, respondí, tratando de mantener la compostura. Miguel, siendo mayor, entendió más rápido. Es por esa mujer de su oficina, ¿verdad? Me sorprendió su perspicacia. ¿Cómo lo sabes? Los vi en el centro comercial hace unas semanas. Papá estaba actuando diferente con ella. Mi corazón se rompió. Mis hijos lo habían sabido antes que yo. El teléfono comenzó a sonar incesantemente. Primero Carlos, luego sus padres, después su hermana. Los ignoré a todos. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, el timbre sonó. Eran mis suegros, Ricardo y Elena. ¿Qué has hecho, Isabella?, exigió Elena. Carlos está devastado. ¿Devastado?, reí sin humor. Como yo cuando descubrí su aventura. Los matrimonios pasan por dificultades, intervino Ricardo. Pero arruinar el negocio familiar no es la solución. Negocio familiar. Mi voz se endureció. Yo ayudé a construir esa empresa tanto como Carlos. Revisé cada contrato, cada acuerdo. Mientras él jugaba al ejecutivo importante, yo me aseguraba de que todo estuviera legalmente protegido. Pero son las acciones de Carlos, insistió Elena, que él firmó voluntariamente para transferir. Deberían estar orgullosos, les enseñaron bien a su hijo, a firmar sin leer. En ese momento, Vanessa apareció detrás de mis suegros. Su presencia en mi puerta fue la gota que colmó el vaso. ¿Cómo te atreves a venir a mi casa? Vengo con Carlos, respondió con arrogancia. Necesitamos hablar sobre la empresa. No hay nada que hablar. Y si no te vas ahora mismo, haré públicas las pruebas que tengo sobre tu espionaje corporativo. Su rostro palideció. No sé de qué hablas. Saqué mi teléfono y mostré los correos electrónicos que había interceptado. ¿Prefieres que se los envíe a la policía o a la junta directiva primero? Carlos, que había estado callado hasta ahora, finalmente habló. Isabella, por favor. ¿Podemos arreglar esto? ¿Arreglarlo? ¿Cómo arreglaste nuestro matrimonio? No, Carlos. Esto es lo que va a pasar. Mantendrás tu posición como CEO, pero yo tendré el control mayoritario. Vanessa será despedida hoy mismo, y si alguno de ustedes intenta algo, todo saldrá a la luz. No puedes hacer esto, gritó Vanessa. Ya lo hice. Y hay algo más que deberías saber, Vanessa. Carlos nunca iba a dejar a su esposa por ti. Saqué otro documento de mi carpeta, un correo electrónico de Carlos a su abogado, fechado 3 días antes, discutiendo cómo deshacerse de Vanessa una vez que el asunto se calme. La expresión de Vanessa fue impagable. Se volvió hacia Carlos, quien evitaba su mirada. ¿Es esto cierto?, demandó. El silencio de Carlos fue toda la respuesta que necesitaba. Eres un cobarde, gritó Vanessa antes de salir corriendo. Mis suegros, viendo que su plan se desmoronaba, intentaron una última súplica. Isabella, piensa en los niños. Es exactamente lo que estoy haciendo. Mis hijos necesitan saber que su madre no es una tonta, y que las acciones tienen consecuencias. En ese momento, Miguel y Sofía aparecieron en las escaleras, habiendo escuchado todo. Mamá, dijo Miguel, estamos orgullosos de ti. Carlos los miró, la vergüenza finalmente visible en su rostro. Hijos, yo. Vete, papá, interrumpió Sofía. Ya no te queremos aquí. Fue el golpe final. Carlos, derrotado, se dio la vuelta y salió, seguido por sus padres. Esa tarde, convoqué una reunión de emergencia de la junta directiva. Como nueva accionista mayoritaria, tenía ese derecho. La sala de juntas estaba llena de tensión cuando entré. Carlos estaba sentado en su lugar habitual, pero todos podían sentir que el poder había cambiado. Señores, comencé, ha habido algunos cambios en la estructura de propiedad de la empresa. La reunión de la junta directiva fue intensa. Me paré frente a los ejecutivos que durante años me habían visto solo como la esposa de Carlos, y comencé mi presentación. Como nueva accionista mayoritaria,
He descubierto algunas irregularidades preocupantes en la gestión de la empresa, anuncié, proyectando una serie de documentos en la pantalla. Los rostros de los ejecutivos palidecieron mientras mostraba evidencia de la filtración de información confidencial a través de Vanessa. Esto es solo la punta del iceberg, continué. También he encontrado varios contratos cuestionables y gastos no justificados. Carlos se hundió en su silla. Sabía exactamente a qué me refería. Todos los regalos caros y viajes que había comprado para Vanessa con dinero de la empresa. A partir de hoy, implementaremos nuevos protocolos de seguridad y transparencia. Y sí, mantendremos a Carlos como CEO, por ahora. Pero estará bajo estrecha supervisión. Uno de los directores levantó la mano. Señora Isabella, está calificada para tomar estas decisiones. Sonreí. Antes de ser la esposa de Carlos, fui abogada corporativa especializada en fusiones y adquisiciones. De hecho, redacté la mayoría de los contratos importantes de esta empresa en los últimos 15 años. Así que sí, estoy más que calificada. Las siguientes semanas fueron un torbellino de cambios. Vanessa fue despedida y denunciada por espionaje corporativo. Carlos, humillado pero consciente de su posición precaria, se comportó. En casa, las cosas también cambiaron. Los niños se adaptaron sorprendentemente bien. Tal vez porque finalmente veían a su madre fuerte y en control. Un mes después, recibí una llamada inesperada de Elena, mi suegra. Isabella, ¿podemos hablar? Nos encontramos en una cafetería cerca de la oficina. Lo siento, dijo apenas se sentó. Debí haber visto lo que Carlos estaba haciendo. Debí haberte apoyado. ¿Qué cambió? Vi cómo has manejado todo. La empresa está funcionando mejor que nunca. Los niños están más felices. Y Carlos, creo que finalmente está aprendiendo su lección. Era cierto. Las acciones de la empresa habían subido un 30% desde que tomé el control. Implementé nuevas políticas de conciliación familiar que aumentaron la productividad. Incluso lancé una división de tecnología que Carlos había estado posponiendo durante años. Carlos, mientras tanto, vivía en un pequeño apartamento y veía a los niños los fines de semana. Vanessa había desaparecido después de que las acusaciones de espionaje salieran a la luz. Una tarde, Carlos pidió hablar conmigo en privado. Lo arruiné todo, ¿verdad? Admitió. Sí, lo hiciste. ¿Hay alguna posibilidad? ¿De volver? No, Carlos. Ese puente lo quemaste tú mismo. Lo sé. Pero al menos, ¿podemos ser civilizados? Por los niños. Asentí. Siempre y cuando sigas haciendo tu trabajo en la empresa y seas un buen padre, no tendremos problemas. Hoy, 6 meses después, las cosas han encontrado un nuevo equilibrio. Dirijo la empresa junto con un Carlos más humilde y cooperativo. Los niños están adaptándose bien a nuestra nueva realidad. Y yo, bueno, descubrí que soy mucho más fuerte de lo que pensaba. A veces, cuando las personas intentan lastimarnos, nos dan exactamente las herramientas que necesitamos para reconstruirnos. La semana pasada, recibí un reconocimiento como empresaria del año. Mientras estaba en el podio dando mi discurso de aceptación, vi a mis hijos en primera fila, sonriendo con orgullo. A veces, dije al público, el final de una historia es solo el comienzo de otra mejor. Y mientras miraba a la audiencia, supe que era cierto. Mi historia de esposa engañada se había transformado en una de empoderamiento y éxito. Porque al final, la mejor venganza no es la destrucción del otro, sino tu propia transformación en alguien más fuerte y mejor.